Bueno, muy buenos días para todos. Gracias por acompañarnos en este espacio de jornadas académicas. Ustedes saben que para nosotros como gremio es muy importante poderles estar otorgando información de valor que los ayude en sus negocios, en su día a día y sobre todo que puedan sentir ese respaldo que como gremio les ofrecemos. El día de hoy tenemos un tema supremamente importante y es todo lo que tiene que ver con el SAGRILAF y esas alertas que se pueden llegar a presentar durante la ejecución del contrato. Digamos que solemos tener mucha información sobre la etapa previa, la etapa precontractual, pero quisimos enfocar esta charla un poco qué sucede cuando un inmueble arrendado presenta una alerta SAGRILAF. Y para eso pues tenemos a Oscar. Oscar es un aliado pues que nos ha acompañado en la longa durante mucho tiempo, conoce todo este tema tan importante, tan sensible y tan necesario en el sector inmobiliario como el de Sagrilaf y por eso pues lo quisimos compartir con ustedes. Mientras más personas se van uniendo, que tenemos varias pues en la lista de espera para entrar a la sala, les voy a ir contando como unos pequeños anuncios parroquiales para que se agenden con nosotros, para que disfruten de todos los eventos que tenemos y también para que se afilien al gremio para quienes no lo han hecho. Como ustedes saben, estas son unas jornadas que son abiertas al público, pero también tenemos otras jornadas que son exclusivas para afiliados, para que puedan pertenecer al gremio, puedan disfrutar de todos los servicios. También tenemos servicios de consultoría jurídica gratuita para los afiliados. Tenemos servicios comerciales, jornadas académicas, pases gratis para eventos. Entonces, si desean mayor información de cómo pertenecer al gremio, nos pueden dejar un mensajito en el chat y nuestro comercial se contactará con ustedes. Entre todos estos anuncios, también queríamos contarles que estamos próximos a nuestra Feria de la Vivienda, la cual ustedes saben que es nuestro evento más importante del año. Este año será el 27, 28 y 29 de septiembre en Plaza Mayor. Por aquí nos están colocando nuestra pieza de la Feria de la Vivienda y la pueden ver donde van a encontrar vivienda nueva y usada, arrendamientos, servicios de financiación, todo lo que necesiten para el hogar. De verdad que este año quisimos traerles nuevos servicios, cosas que los pueden ayudar en este proceso de adquirir su vivienda propia. Nos encuentran en el pabellón verde y azul, ya saben, 27, 28 y 29 de septiembre. Pueden adquirir sus entradas en la taquilla. El costo de las entradas es de 6.500 pesos y la verdad para nosotros como gremio es súper importante presentarles todas estas ofertas. También tendremos capacitaciones para que ustedes puedan conocer cómo funciona el tema de la financiación, qué tips pueden tener, cómo funcionan las tasas, cómo pueden obtener beneficios. Entonces, la verdad es que es una oportunidad supremamente buena para que puedan dar el paso y tener su vivienda propia. Bueno, tengo ya el último anuncio parroquial entre todo esto que les estoy contando. Recordarles que en el gremio tenemos un centro de conciliación. Nuestro centro de conciliación claramente está dirigido a temas inmobiliarios, pero no es exclusivo. Tratamos de todos los temas. Contamos con conciliadores expertos en todas las áreas susceptibles de conciliación. Y el centro de conciliación se encuentra ubicado en La Longa, son instalaciones cómodas, conciliadores con muchísima experiencia que los pueden ayudar a llegar a un acuerdo de conciliación supremamente satisfactorio. Si desean más información, le pueden escribir a nuestro auxiliar, les vamos a dejar el correíto en el chat para que agenden con ella pues todo lo necesario, los documentos, los requisitos y puedan agendar su conciliación. Bueno, después de todos estos anuncios, qué pena Alejandro, había que aprovechar esta oportunidad de tenerlos a todos reunidos para poder darles esta información de valor. Ahora sí, te presento. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos, por estar pues en este espacio académico que como les decía es supremamente importante conocer qué debemos hacer cuando se nos presenta una alerta SAGRILAF en un inmueble arrendado, en un contrato que ya está en ejecución. Digamos que ya la etapa precontractual culminó y ya tenemos un contrato en ejecución y pues, ¿qué podríamos hacer? Alejandro es abogado de la Universidad de Antioquia, especialista en Derecho Penal de la Universidad de AFIT y claramente pues tiene muchísimo conocimiento sobre estos temas. Alejandro, muchísimas gracias y bienvenido.
Mariana, no, muchas gracias a ti y un saludo cordial a ti y a todos los presentes. Pues le decía yo a Mariana antes de iniciar que es una gran responsabilidad tocar estos temas porque son temas muy difíciles. O sea, todo lo que tenga siempre alguna relación con el derecho penal o con riesgos penales o delictivos es bastante complejo y sobre todo por la mayor dificultad que se me puso con la charla al decir que enfocar la charla es en la etapa ex post, que porque es pues, pontificar ya en materia de Sagrilaft, que venimos con esta corriente en Colombia hace mucho tiempo ya y con las circulares de las supersociedades, pues es bastante fácil porque ya hay mucho, ya mucho se ha escrito y digamos ya hay mucha tinta en el papel sobre el tema, pero venir a hablar ya de cuando se configuran los riesgos, sobre todo en la ejecución de la actividad de ustedes inmobiliaria, de arrendamiento, es mucho más difícil. Y sobre todo por los riesgos que se ciernen sobre la materia que son tan complejos. Y ya iré sobre ello. Entonces, bueno, no, de nuevo, gracias. Y bueno, comencemos entonces con digamos, con el objetivo que tenemos trazado para hoy, que es muy concreto porque pues el tiempo es muy corto, pero la idea es esa, como entregar unas cápsulas pequeñas y a partir de allí sembrar, ojalá salgan muchas inquietudes, pero es que a partir de las inquietudes es que creo que uno puede plantearse soluciones. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla en este momento. Ustedes me van a decir en este momento si logré con éxito que se visualice en la pantalla lo que quiero proyectar. Alejandro, sí, perfecto. Estamos viendo la presentación súper bien. Muy bien, entonces tenemos, voy a minimizar aquí esta barra que me impedía ver un poco a mí también la presentación. Tenemos entonces el tema que nos convoca el día de hoy y que así fue, pues, digamos, publicitado en la convocatoria de esta reunión y es qué hacer cuando en el inmueble arrendado se presenta una alerta SagriLab. Y eso ya supone un montón de cosas, pero bueno. Eh, ¿Qué tenemos entonces? Lo siguiente. Lo primero, y no sobra pues hacer una breve mención sobre ese aspecto, es obviamente qué entendemos por Sagrilaft. Ustedes saben que dependiendo de la superintendencia que vigile cierto sector de la economía, hay un montón digamos, de sistemas de control, pero el que nos ocupa, pues digamos, el que ocupa nuestra atención es Sagrilaft, entendido como aquel sistema pues de autocontrol y gestión integral del riesgo, del lavado de activos y del riesgo de financiación del terrorismo, es decir, que a través de actividades cotidianas o del giro ordinario de los negocios mercantiles de cada uno de los agentes involucrados en la materia, se pueda, por ejemplo, presentar una fuente de financiación del terrorismo o, digamos, por un indebido control se permita que se estén lavando activos o peor aún, digamos, financiando la proliferación de armas de destrucción masiva. Digamos que a eso apunta pues el SagriLab como sistema de autocontrol. Y aquí no es el objetivo de esta reunión, pero valga ya mencionar, a pesar de que tengamos normas nacionales sobre la implantación del SagriLab, del sistema de medidas mínimas, de control, de monitoreo, de reporte a las unidades especializadas del Estado para tales fines, cuando haya, por ejemplo, actividades sospechosas o actividades inusuales, ustedes saben que esta normativa nacional está inspirada en instrumentos ISO o normas ISO. Tenemos acá normas técnicas colombianas, NTCs, pero sobre todo ISO y sobre todo instrumentos internacionales que dicen cómo deben implementarse esos sistemas, obviamente con el debido levantamiento de las matrices de riesgo, la debida identificación de los riesgos, porque además los riesgos son pues muy variopintos, son muy variables o son bastante variables según el sector de la economía, si estamos hablando del sector real, si estamos hablando del sector financiero, mil cosas. Pero hoy pues digamos, a lo que concita nuestra atención es SagriLab en torno a la actividad inmobiliaria, lo que la circular pues de la superintendencia denomina AFPND, o sea, actividades no ANFPD, actividades no financieras y de profesiones designadas. Y ahí, en esa circular, que desde ya pasemos acá, empezamos a mencionar, es esa circular 100.000.00016 del 24 de diciembre de 2020 de las supersociedades, que modificó pues el capítulo décimo de la circular básica jurídica del año 2017. Ahí tenemos pues como todo un catálogo o una carta de navegación de qué se entiende por SagriLab, de con esa modificación de ese capítulo 10 quiénes estarían obligados con esa circular, qué
digamos, es la circular que tiene que ver con el sector inmobiliario. eh, Incluso con la circular posterior que hubo pues del año 2021 que amplió el plazo, pero ya hoy por hoy, pues ya estamos hablando que estamos en septiembre de 2024, ya todas las diferentes sociedades mercantiles que se dedican a la actividad inmobiliaria tienen que tener plenamente implementada la materia, pues tienen que tener plenamente implementado el modelo de control, su sistema de autocontrol y de gestión del riesgo. Entonces, pues ahí ya tenemos como un marco normativo que ha dado plazos y que ya tenemos que tener pues casi que ya debe haber, pues, debe haberse pues echado a andar todo este rodaje hace rato en las organizaciones. No olviden pues que en materia de Sagrilaf y todo, siempre tenemos unos delitos fuentes muy complejos, tráfico de estupefacientes, que permiten pues, es decir, delitos fuentes de lavado de activos, que por ejemplo pueden darse actividades previas que las entidades, los stakeholders o contrapartes no han conocido y que pueden haber, digamos, pueden haber habido capitales provenientes de todas estas actividades ilícitas y que luego se pretenda darle una apariencia de legalidad. Por eso es tan complejo el tema del lavado de activos, porque es que además puede haber como una apariencia de legalidad, porque claro, es que resulta que es que una persona o una organización criminal se dedica a actividades delictivas, a conductas punibles, eh, de muy difícil identificación, de muy difícil detección, y resulta que se obtienen unos recursos importantes de estas actividades ilícitas, pero luego, por ejemplo, se pueden tratar de mezclar, eso es lo complejo del lavado de activos, que se pueden mezclar o se pretenden mezclar mejor con actividades lícitas. Por ejemplo, entonces traer capitales mal habidos, por ejemplo, en el sector de la construcción, y entonces se abren fiducias o se constituyen patrimonios autónomos, se invierten recursos en proyectos constructivos, incluso con empresas legalmente constituidas, y precisamente que por deficitarios controles no se logre identificar de dónde venían esos recursos. Y aquí venimos sobre todo lo que señalaba Mariana ahora. Claro, ya ha habido toda una fase temprana o inicial de detección de riesgos. O sea, la entidad nos va a decir, venga, Alejandro, pero es que yo tengo ya montado mi sistema, yo hago todo el sistema de controles, yo tengo formularios muy exhaustivos de conocimiento del cliente, yo hago verificación de la contraparte, es decir, de la persona jurídica o natural que pretende, por ejemplo, tomar un inmueble en arrendamiento, se hacen los debidos controles en listas restrictivas, tenemos además un chequeo, una lista de chequeo profunda. Tenemos además listas de verificación que no esté inmersa no solamente en listas restrictivas, sino que no tenga bloqueos financieros o, por ejemplo, procesos judiciales llamativos. Hombre, que la lista restrictiva arrojó que es que esta entidad figura en 370 procesos. Y uno dice, por Dios, ¿y por qué tiene tantas demandas judiciales? No, resulta que se puede pues, depurar o superar ese riesgo porque se dice, no, claro, es que tiene todos esos procesos porque precisamente inicia las acciones cuando, por ejemplo, los inmuebles no quieren ser desocupados por los arrendatarios, entonces tiene procesos de restitución de inmueble arrendado. Ah, bueno, entonces no podríamos hacer negocio, por ejemplo, con esta entidad porque simplemente es algo normal que tenga todos estos riesgos o todos estos procesos, pues como riesgos judiciales activos. Pero entonces, lo complejo del lavado de activos y de todo, y aquí viene el tema, digamos, el nudo gordiano de la discusión o de la charla de hoy, o del objetivo que pretendemos cumplir, o si no lo cumplimos, por lo menos dejar sentada la discusión. Y es, pero es que yo fui muy exhaustivo en la fase previa y yo no, digamos, no se me levantó ninguna bandera roja, ninguna alarma. Yo tenía todo absolutamente controlado. Yo no observo en el formulario de conocimiento del cliente que haya alguna alerta. Digamos, por la jurisdicción del cliente, hay jurisdicciones complejas y ese es uno de los factores de riesgo, jurisdicción. Por ejemplo, zonas donde hay grupos al margen de la ley, donde hay minería ilegal, cosas así. Pero dice, no, yo no tengo ninguna alerta en este momento. Y a pesar de ello, celebro el contrato de arrendamiento y resulta que recibo una noticia. O peor aún, ni siquiera una noticia pues de una persona que les lleve alguna información, que ustedes saben que acá en materia de información y de noticias que puedan generar alertas, todo el sistema de control de riesgos debe garantizar además una cosa y es el anonimato, pues,
la persona no debe ser expuesta porque el sistema, el famoso whistleblowing, pues si ahí se comunica y la persona eh, tiene temor porque van a revelar su nombre, pues entonces no cumpliría ninguna finalidad del sistema, por ejemplo, de denuncias o el canal de denuncias. Pero entonces resulta que acá peor aún, por ejemplo, una de las empresas de ustedes, queridos asistentes, por ejemplo, detecta además que se configura o se materializa un riesgo ya después de celebrar un contrato con un tercero de arrendamiento y es, por ejemplo, por una noticia en un diario. No, es que se celebró un allanamiento, o se llevó a cabo un allanamiento por parte de la fiscalía en un inmueble, ¿cierto? Porque se encontraban allá tantos kilos de permanganato, pues cualquier cosa, pues, perdón, de clorhidrato, que son de estas sustancias de cocaína, base de cocaína, Virgen Santa. No, es que se identificó que en un inmueble se daba tráfico de menores. No, se identificó que desde un inmueble, que es que habían tomado un inmueble, pero como fachada para hacer extorsiones, o desde allá era el centro de extorsiones de una organización criminal. Entonces, fíjense lo complejo de eso, o sea, y sobre todo mm, porque es que detrás de eso, o detrás de la suscripción de un contrato, pues rara vez confluye o aparece quién es el órgano o el organismo criminal o las personas dedicadas a los crímenes. O sea, pues pueden aparecer, y casi siempre es así, como que, digamos, terceros que se muestran como de aparente legalidad, personas dedicadas incluso al comercio de manera natural, pero precisamente estas personas pueden ser fachadas de organizaciones que se dedican pues a actividades criminales. Entonces recordemos pues que precisamente el tema se complejiza aún más, como les digo, con toda esta cantidad de delitos fuentes que tiene el tema del lavado de activos, tráfico de estupefacientes, contrabando, tráfico de armas, extorsión, delitos contra la administración pública, enriquecimiento ilícito, secuestro en todas sus modalidades, delitos de rebelión, que son más delitos pues como políticos, pero obviamente muy vinculados a organizaciones criminales, como en este caso pues en Colombia las antiguas FARC y todas estas organizaciones como ELN, Clan del Golfo, que ya hoy por hoy lo que se conoce pues del Tren de Aragua, como ha permeado esa organización de origen venezolano, pero que tiene una alta incidencia de operación en Colombia. Entonces ahí encontraríamos también tráfico de menores, porque se usan pues y trata de personas, financiación del terrorismo, que tiene además tipo autónomo en el Código Penal, artículo 345, delitos contra el sistema financiero. Fíjense lo complejo, pues, del tema del lavado de activos, porque hay un sinnúmero de delitos que ya pueden ser de difícil detección e investigación por los organismos del Estado y además, cómo detectar además que de pronto se pretendan legalizar recursos provenientes de estas actividades a través de actividades lícitas, porque, repito, y eso ustedes ya lo saben, lo complejo del lado de activos es que además se entremezclan los capitales o las actividades lícitas con capitales u operaciones que no son lícitas. Entonces, y como eso se entremezcla ahí, ¿cuál es la labor entonces de distinción pues del origen de esos recursos de actividades? Muy complejo. Y aquí, digamos, vamos entrando y aquí ya, digamos, es como el objeto de la charla. Y ya en algún momento pues finalizaré y yo creo que aquí va a haber es más preguntas que incluso lo que yo pueda desarrollar porque se van a suscitar muchas discusiones y preguntas en torno a este tema. Ustedes ya conocen cuáles son los riesgos que hay en esta materia y ustedes como agentes inmobiliarios que son obligados por expresa disposición de las circulares de supersociedades están obligados a implementar esos controles, pero ¿qué hacer cuando se materializa un riesgo ex post? Que es el objeto de esta charla. En materia de riesgos, ustedes conocen pues que están el riesgo de contagio, de precisamente por ustedes no, digamos, fallar en algún control o que algún organismo de control diga es que usted fue deficitario en un control y a raíz de eso, entonces usted también está facilitando las actividades ilícitas. Fíjese que hay riesgo como de contagio y no solo de contagio, sino también riesgo reputacional. El riesgo legal, que es enorme, acciones judiciales, incluso responsabilidad penal para los administradores, porque pues ahí hay una discusión también enorme, ya haré una mención ahora sobre ello, y el riesgo operativo. Imagínense una cuenta de ustedes, por ejemplo, embargada o un bloqueo porque alguna entidad ha iniciado una acción administrativa sancionatoria y se impone, por ejemplo, un embargo a una cuenta y pues, la empresa no va a poder operar. O sea,
le están bloqueando toda la capacidad, digamos, le están casi que atando las manos o bloqueando el flujo de caja o la capacidad financiera operativa para poder desarrollar sus actividades mercantiles. Y, por ejemplo, en riesgo legal, vuelvo sobre ello. En Colombia, hoy por hoy, no tenemos responsabilidad penal de personas jurídicas, como si tiene, por ejemplo, Argentina, México, como si tiene España, pero, por ejemplo, existen normas como el artículo 91 del Código Procesal Penal de la Ley 906 de 2004, se los digo como penalista. Por ejemplo, que un juez ordene algo tan grave como una suspensión de una empresa. Pues diga, no es que usted, que el juez penal diga, no, si bien no existe responsabilidad penal de personas jurídicas, pero se detectó que es que esta empresa o esta organización o esta agencia, por ejemplo, de bienes inmuebles, se ha dedicado o ha permitido o ha conestado que se celebren actividades delictivas o que se lleven a cabo actividades delictivas. Y que un juez penal ordene, por ejemplo, la clausura de un establecimiento de comercio, la cancelación de la personalidad jurídica de una empresa. Entonces, fíjense que, que en Colombia, si bien no tenemos de nombre responsabilidad legal penal de personas jurídicas, sí tenemos una cantidad de normas administrativas sancionatorias que pueden decir o pueden, digamos, llevar al traste por la operación de una organización. Vuelvo y les digo, desde el año 2004 con la implementación del Código Procesal Penal en Colombia, con ese artículo 91, por Dios, el riesgo legal que tienen las organizaciones por la materialización de delitos al interior, pues, o en el giro de sus negocios es enorme. O sea, eso ya existe desde hace 20 años, desde que se expidió el Código Penal. Entonces y con todas pues, las modificaciones, pero hoy por hoy tenemos incluso ese riesgo legal tan grande. Entonces uno dice, pero entonces, ¿cómo van a ser los controles, por Dios? O sea, ¿cuáles son los controles si yo he sido juicioso en la implementación de mis AgriLab, tengo mi oficial de cumplimiento, hago divulgación, tengo mi canal de denuncias, tengo rigurosos formularios como control previo para poder tener un conocimiento prolijo y profundo del cliente? Entonces yo ahí pongo en esa presentación controles previos, sí, pues muy bien, ok, pero es que el problema es que, y como lo indica Mariana, rara vez, o más bien, frecuentemente, rara vez se dan ex ante, o sea, frecuentemente se materializan después. Por eso pongo ahí entre pregunta posteriores, o sea, controles posteriores, y son muy complejos. Entonces, ojo, sin perder de vista pues los reportes ROS, ROI, que ustedes ya muy juiciosamente sé que a través de sus oficiales de cumplimiento o de su equipo jurídico en sus organizaciones pues si encuentran señales de alerta, harán los respectivos reportes a la UIAF. Pero la pregunta es, bueno, ya, por ejemplo, imagínense un caso grave, una agencia de ustedes celebra un contrato de arrendamiento con una persona natural, aparentemente legal, pues digamos que cumple todos los filtros y controles, y resulta que se dan cuenta hasta por noticias, por redes sociales, que no, que la fiscalía adelantó un allanamiento porque eso era un centro de distribución de estupefacientes. Peor aún, se estaban dando, por ejemplo, prostitución infantil, que es un tema tan complejo hoy en Medellín, tan complejo hoy en Medellín. Ustedes saben la situación que ha habido la ciudad, las noticias lamentables que hemos tenido este año, incluso pues de inmuebles ubicados en el poblado, en muy buenas zonas, donde se han encontrado, por ejemplo, a menores, no diré exclusivamente que con extranjeros. Lastimosamente, pues acá ese mal llamado turismo sexual, como si pudiera ser un turismo, pero así lo llaman, pues algo así se le ha denominado, a mi juicio, un modo lamentable, porque es que no podría haber turismo sexual y menos turismo sexual con menores, porque además eso es un delito pues execrable, lamentable, por la protección de los menores en Colombia, que son sujetos de protección prevalente. Entonces ahí uno se pregunta, ¿qué hacer cuando se materializan situaciones ya ex post? O sea, ya vienen 5 o 6 meses de ejecución, por ejemplo, de un contrato de arrendamiento y se detecta por parte de las organizaciones de ustedes que allí muy presunta o muy probablemente están realizando actividades delictivas. Entonces, ¿qué acciones legales emprender, perdón? Y aquí se viene, digamos, el nudo como gordiano de nuestra discusión o el quid del asunto. No está en la presentación, pero me permito, por ejemplo, mencionarles algo.
Ustedes saben, por ejemplo, si el inmueble, por ejemplo, está destinado a vivienda urbana, ustedes saben que tenemos la ley 820 de 2003, que todavía está vigente, eh, una ley que ya tiene 21 años pues, de promulgada, y esa ley, por ejemplo, indica las causales de terminación del contrato de arrendamiento por parte del arrendador y por parte del arrendatario. Por ejemplo, y les quiero dar como buenas noticias, o sea, la Constitución Política de Colombia dice, a lo imposible nadie está obligado. Entonces uno dice, hombre, Oscar Alejandro, pero entonces, ¿qué hacemos en casos donde fuimos rigurosos, identificamos el riesgo previamente, evaluamos el riesgo, monitoreamos el riesgo, que todas esas son, incluso hacen parte de las fases de un Sagrilaft, pero uno dice, y a pesar de eso, hombre, se materializa un riesgo, por Dios, es que ¿qué hacer? Es que es muy difícil, entonces bajemos la reja, pues no vamos a poder trabajar. Yo diría, y les voy a poner un ejemplo acá, yo tuve un caso, no diré nombres, obviamente, no diré nombres porque no se puede, pero tuvimos un caso donde, o yo tuve la oportunidad de participar en un proceso de extinción de dominio de, de un inmueble ubicado en Cúcuta, donde pues una agencia celebró un contrato con todos los controles, con todos los controles. O sea, incluso tenía todas sus certificaciones ISO, tenía todas sus, digamos, su sistema informático y herramientas tecnológicas al día. O sea, hacían en la detección en listas con plataformas y pagaban por el servicio con plataformas robustas. Tenía su oficial de cumplimiento debidamente capacitado año a año se hacía la divulgación, la socialización con todo el personal de la importancia de estar siempre muy atento y muy vigilante de todas estas fuentes de riesgo. Y, por ejemplo, en un inmueble de esos, en el que se venía pues celebrando un contrato de arrendamiento válidamente celebrado, valga notar acá el propietario del inmueble le entrega, como creo suelen ser las operaciones de las empresas que ustedes presiden, pues rara vez el propietario celebra los contratos directamente con terceros, no quiere tener ese riesgo. Ustedes saben que ahí lo que el propietario hace es que traslada ese riesgo a una agencia inmobiliaria, a una empresa que sabe y que conoce el sector y además que se dedica a eso. Dice, no, venga, celebremos un contrato de inmueble de administración de inmueble con canon garantizado, con las debidas pólizas, pues, con las aseguradoras o con, cae siempre el Libertador ahí, pues, como tan, no es que le esté haciendo publicidad, pero que es como tan frecuente verlo ahí con esas garantías, pues, de esos pagos de esos cánones, y digamos, el propietario se queda tranquilo, pero uno dice entre paréntesis, tranquilo, o entre comillas, tranquilo, porque no puede quedarse tan tranquilo. Y precisamente por estas consecuencias que señalo acá. Por ejemplo, la ley 1708/2014, que es el código de extinción de dominio que existe en Colombia. Encuentren o fíjense pues acá los riesgos tan grandes con este ejemplo que les estoy poniendo. Entonces el propietario celebró ese contrato de arrendamiento con la agencia, una empresa seria, muy seria, que hizo todos los controles. Bueno, se celebró el contrato de arrendamiento con los terceros y resulta que la fiscalía hace rato venía para alguna zona adelantando unas labores de seguimiento pasivo y detectó que en ese inmueble se había recibido alguna mercancía de contrabando. Entonces, algún día llegaron allá, exigieron los manifiestos aduaneros, las facturas, los controles, y sí, señor, que digamos se detecta que la mercancía que se halló en uno de esos inmuebles no cumplía con todos los requisitos. eh, y claro, la fiscalía, ni corta ni perezosa, porque debo decirlo y es una crítica, el código de extinción de dominio colombiano es un código muy complejo porque alguien dirá, no, pero es que tiene que primero declararse la responsabilidad penal antes de que sancionen a una empresa. No, y resulta que eso es lo peligroso del asunto, en absoluto. No se requiere una declaratoria, por ejemplo, de responsabilidad penal para que entonces sea procedente la extinción de dominio sobre un inmueble. El solo hecho de que la fiscalía haya detectado esa situación de contrabando en ese inmueble, que fue posterior, miren, ese es un caso ex post, el solo hecho de que se evidencie eso, inmediatamente la fiscalía inicia el proceso de extinción de dominio del inmueble. Porque, ¿qué dice? Aquí no venimos a estudiar pues código de extinción de dominio hoy. Yo traía era el ejemplo. Pero entonces la fiscalía dice, ah, no.
en ese inmueble se están llevando a cabo actividades delictivas, se están llevando actividades delictivas, y entonces la fiscalía es su deber iniciar el correspondiente proceso de extinción de dominio sobre ese inmueble e inicia el proceso con todas las inclemencias de ese proceso. Y además es un proceso muy complejo el de extinción de dominio en Colombia sobre inmuebles, porque fíjense que incluso es independiente y absolutamente autónomo de la declaratoria de responsabilidad penal. A mi juicio, eso es una norma que nos hemos demorado los abogados para demandar por inconstitucional, porque uno dice, pero venga, ¿cómo así que independiente declaratoria de responsabilidad penal? Entonces vamos a sacrificar al propietario del inmueble, que es una persona honesta, proba, que ha celebrado un contrato de administración de inmueble con una agencia inmobiliaria que se dedica a la actividad, que se hicieron controles, que se revisa la persona, por ejemplo, natural que va a tomar el inmueble, que se le hace chequeo en listas, que se le revisa que no tenga ningún bloqueo financiero, ninguna participación en grupos criminales. Resulta que no hay ninguna alerta, pues. Y a pesar de ello, se materializa una actividad de contrabando en el inmueble con posterioridad a la celebración del contrato. Y entonces vamos a castigar con tan severas sanciones al propietario, por ejemplo, como extinguiéndole el dominio. O sea, expropiándole un inmueble. Y en ese caso, fíjense, se adelantó ese proceso de extinción de dominio en Cúcuta, todo se dio completo. Tuvimos que adelantar una férrea defensa del propietario, porque obviamente la agencia inmobiliaria nos llamó. En alguna de esas charlas que dictamos, eh, un socio y yo asistieron y claro, nos conocieron y se les materializó el riesgo. Nos tuvieron que llamar ya para un proceso concreto. Y bueno, dimos la batalla en el proceso, una muy férrea defensa del dueño, de decir, vea, el inmueble es adquirido, primero el dueño no se dedica a actividades delictivas, el inmueble se adquirió con recursos lícitos, el propietario, eran tres copropietarios, son personas que no tienen ni antecedentes penales, ni sanciones penales, ni investigaciones en curso. Fuera de eso, el contrato que se celebró con una agencia inmobiliaria legalmente constituida, con más de 20 años de experiencia en el sector inmobiliario, con premios, con felicitaciones por, por, eh, por digamos, por la pulcritud en que ha manejado sus negocios durante, pues, más de 2 décadas. Se hicieron todos los controles y además los pudimos documentar. Y aquí viene un aspecto clave. Mire que yo lo pongo ahí, aspecto clave, prueba de los controles. Porque es que, muchachos, nadie va a poder ver qué va a pasar a futuro. Yo puedo controlar muy bien un contrato de arrendamiento y estar muy tranquilo con el, entre comillas, conocimiento que yo tenga del cliente. Digo, entonces mi oficial de cumplimiento me dice, mi asesor jurídico me dice, no, tranquilo, pueden celebrar ese contrato, no hay ninguna bandera roja, no hay ninguna alerta. Celebren el contrato, sí, pero ¿quién puede ver el futuro? O peor aún, ¿quién puede prever que a un arrendatario que en principio está dedicando el inmueble para el fin del arrendamiento y para un fin lícito, después se le tuerce el corazón y la conciencia y se dedique a actividades ilícitas en el interior de ese inmueble? Yo les hago esa pregunta y quisiera una respuesta ahora en la tanda de preguntas o alguien que se animara a dar una opinión. ¿Quién puede prever eso? O sea, ¿quién puede humanamente prever eso a pesar de los más estrictos controles de la fase precontractual, como indicaba Mariana? Nadie. La respuesta es nadie. La respuesta es nadie, por más prolijo, por más avesado que sea allá en el sector, por más riguroso, por más bueno que sea su Agrilab, sus mapas de riesgo, sus matrices, su canal de denuncias, por más conocimientos que tenga su oficial de cumplimiento, no va a tener cómo prever ese riesgo, porque es un riesgo que se puede materializar ex post, o sea, es decir, después. Entonces, allí, para contarles, yo creo que ustedes van a preguntar, bueno, ¿y en qué terminó el proceso? Pues deje de contar ahí y cuéntanos cómo fue el final. El final fue, a Dios gracias, positivo. O sea, ¿qué hicimos? Demostramos en el proceso de extinción de dominio, porque claro, la fiscalía dijo, vea, no me importa que el inmueble sea arrendado, muy de malas, señor propietario y señor arrendador, señora agencia, vamos a extinguir el dominio porque allá hay contrabando. Ese inmueble se dedica al contrabando. Y volvámonos sobre el anterior. Recuerden acá, se lo voy a resaltar. Contrabando es un delito fuente. Entonces, llevamos toda la historia crediticia, financiera y de adquisición, la cadena titular del inmueble. Y llevamos todos los controles, llevamos el contrato obviamente que el propietario celebró con la agencia. Llevamos además
la calidad, probamos la calidad y la idoneidad de la agencia inmobiliaria y todos los controles que hizo y todas las certificaciones que tiene. Y dijimos, a pesar de ello, pues es que es imposible, y lo dijimos así, se lo decíamos así al juez en los alegatos. Entonces tendría que estar o el oficial de cumplimiento de la agencia inmobiliaria o el propietario, casi que dando vuelta por el inmueble pues todos los días y tomando fotos a ver si ve algo raro, pues ve un camión ahí. Y además, si incluso hubiera eso, ¿qué más puede hacer? O sea, muy complejo. Y el juez, en una muy buena sentencia, dijo, sí, le asiste razón a la defensa del propietario de ese inmueble. Por muy que la fiscalía haya iniciado eso, pues como era su deber, porque lo tiene que hacer por el Código de Extinción de Dominio, que es que, repito, para mí es un código, pues leonino, eso es un monstruo como de 1000 cabezas, pero entonces logramos probar allí que a pesar de todos los controles, no hay ninguna omisión o negligencia o falta de control porque el riesgo se haya materializado después o porque ya se haya llevado a cabo esa actividad. Es que no hubo negligencia. Los controles se dieron completos. Eh, Todo eso se probó en el proceso de extinción de dominio y afortunadamente la sentencia declaró que no era procedente la extinción de dominio, levantó todas las medidas cautelares que impuso la fiscalía y el propietario, pues obviamente quedó muy contento con nosotros, porque pudimos garantizarle que no iba a perder su inmueble. Es que fíjense, las consecuencias tan graves, son gravísimas y que ustedes se enfrentan. Ustedes me van a ser mi hombre Oscar. Y entonces, ¿qué hacemos, por Dios? ¿Cuál va a ser nuestra responsabilidad como intermediarios inmobiliarios? Porque es que recibimos el inmueble del propietario y si allá se materializan delitos que además no tenemos cómo controlar. Es que yo les hago una pregunta. Entonces, ¿qué van a hacer las agencias de arrendamiento? Van a mandar una persona entonces donde en cuantos inmuebles tengan arrendados a dar vuelta a diario. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto cuesta ese control? Yo creo que eso vale más el control que la actividad misma o que el rédito que puede obtener la agencia por la comisión o la ganancia que percibe por la actividad inmobiliaria. Entonces se volvería imposible. Y recuerden que les dije, postulado constitucional de nuestra carta política, a lo imposible nadie está obligado. Entonces yo creo que lo que uno tiene que hacer es probar que los controles son eficaces ex ante, eso sí, ex ante. O sea, antes de probar un manual de cumplimiento serio, un SagriLab serio, un buen diseño de políticas de cumplimiento serio, incluso que además la organización no solo tiene SagriLab, tiene también su programa de transparencia y ética empresarial, que en principio nos dirán, no, pues no está obligada. Incluso hemos asesorado a empresas que a pesar de no estar obligadas nos dicen, no, venga, yo lo quiero implementar. Es que yo quiero tener mis políticas. Ojo, que no sean programas cosméticos, o sea, lo que se conoce como programas cosméticos, o sea, de papel. Eso llaman Paper Compliance Programs. O sea, que son solamente por aparentar y por cumplir ante los entes de control. No, que sean programas robustos. ¿Y cómo son robustos? Hombre, por ejemplo, el empresario tiene prueba de que capacita al personal, hace una reunión de sensibilización de riesgos de lavado de activos y deja las actas de asistencia, entrega memorias a los empleados, deja evidencia de que les entregó materiales para estudio, hace firmar las actas de asistencia, tiene además, por ejemplo, para los contratos, controles y firmas con sellado de tiempo, o sea, que evidencia que los contratos se firman en tiempo real, tiene sus repositorios de todos los documentos legales. Entonces, ahí puede probar que es prolijo y es profundo en sus controles, pues que es serio, que no son controles de papel. Entonces, ahí dejo yo por lo menos una solución, y es si los controles, a pesar de que el riesgo se materialice después, son robustos, si los programas de cumplimiento, si los AgriLab implementados por la empresa, si los programas de transparencia ética empresarial en caso de que los haya implementado son serios y no son de papel, no son paper programs, no son programas de papel, puede, yo diría incluso, enfrentar cualquier requerimiento administrativo sancionatorio de cualquier entidad de control, de unas supersociedades, de una UIAF, de una fiscalía en un proceso de extinción de dominio, sin ningún temor, sin ningún temor. ¿Llegarán las acciones? Pues lamentablemente sí. Ahí se materializaría uno de los riesgos y es el riesgo legal. Pero a pesar de que se materialice, puede enfrentarlos con éxito. Y además tenía otra, digamos, solución que plantear, porque es que el tema es complejo y el tema no va a terminar nunca. Por ejemplo, se celebran contratos, por ejemplo, si son para vivienda urbana con una persona natural que dice que es que va a vivir ahí con su familia.
y resulta que es una fachada y se está dedicando la empresa para actividades delictivas. La empresa no, perdón, la casa o el inmueble. No olvidemos que, por ejemplo, la ley 820 de 2003, como les mencioné ahora, establece causales para dar por terminado el contrato por parte del arrendador. Y ahí, con sus equipos jurídicos, pueden iniciar procesos. Fíjense que el artículo 22 de la ley 820 de 2003, en el numeral cuarto, dice: la incursión reiterada del arrendatario en procederes que afecten la tranquilidad ciudadana de los vecinos, coma, o la destinación del inmueble para actos delictivos o que impliquen contravención, debidamente comprobados ante la autoridad policiva. Entonces, fíjese, si ustedes tienen conocimiento, Virgen Santa, se materializa un riesgo posterior en un inmueble porque se está dedicando para actividades delictivas. Hombre, yo diría, ¿qué tiene que hacer una empresa seria? A pesar del contrato de arrendamiento, iniciar el proceso. Iniciar el proceso ante el juez civil de dar por terminado el contrato de arrendamiento porque hay una causal válida. Y entonces, de dar por terminado el contrato de arrendamiento, de pedir la restitución. O sea, no solamente porque no haya pago del canon, porque si algo tienen los criminales es dinero, o sea, son muy cumplidos para pagar, pero están dedicando el inmueble a actividades ilícitas. Entonces, mire que la misma ley 820 establece causales de terminación. Habría que ir donde un juez, y eso es posterior, y eso responde a la pregunta de esta conferencia. ¿Qué hacer? Pues mire que hay mecanismos. Otra, denuncias ante la fiscalía. Hombre, es que no podemos denunciar al cliente. ¿Cómo que no? Si ya tienen noticias y ya, claro, obviamente ustedes como representantes legales de agencias inmobiliarias y de organizaciones y de empresas que se dedican a la actividad inmobiliaria, pues ustedes tienen que ser muy cautos y me van a decir, Oscar, pues que yo no puedo ir a denunciar cosas de las que no tengo prueba, porque incurriría en un delito de falsa denuncia. Pero la pregunta es, hombre, si se tienen noticias, por ejemplo, en prensa, cosas donde evidenciaron que hubo pues un cargamento allá de contrabando que se detecta, un cargamento pues de drogas pues que se detecta en un inmueble, pues yo diría, o por ejemplo una cantidad de dinero absurda, inexplicablemente pues encontrada en un inmueble, que uno dice, ahí están lavando activos, eso es producto de narcotráfico, eso porque no pudieron siquiera justificar de dónde habían 8.500 millones de pesos en un inmueble, pues más de 2 millones de dólares. Uno dice, eso sí es muy sospechoso. ¿Qué podría hacer uno? No solo las acciones de la ley 820, no solo las acciones de la ley 820. Tendría que, yo diría, a pesar de ustedes ser arrendadores y tener un contrato con un tercero, yo diría, poner en conocimiento de la fiscalía. Para que incluso en un eventual proceso de extinción de dominio diga, vea, ¿sabe qué? Yo fui tan riguroso y digamos, no me quedé quieto ante la materialización de un riesgo, lo puse en conocimiento de la autoridad. Vea, celebro de buena fe un contrato con un tercero, señor Fiscalía, pero mira la noticia criminal que hubo o la evidencia de que hay actos criminales o actividades delictivas en un inmueble y yo pongo en conocimiento de la Fiscalía, porque es que yo no estoy conectando con eso. Y mire todos los controles que hice al momento de la suscripción del contrato y no lo pude prever o era imposible conocerlo. Entonces, incluso, fíjense, todos los controles, toda la evidencia de los controles, todo el soporte y prueba de los controles, e incluso decir, mire, y además inicié el proceso civil de terminación del contrato porque hay una causal según la ley 820. Además, le estoy poniendo una denuncia porque estoy poniendo en conocimiento eso, porque no quiero que eso me salpique. Entonces, fíjense que hay seis cosas para hacer, que son desagradables y son difíciles. Sí, son desagradables y son difíciles de enfrentar, pero yo digo, pero para eso están los equipos jurídicos. Ahora, que uno dice, no, es que yo quiero riesgo cero, que nunca se materialice un riesgo. Yo creo que eso es imposible, porque entonces habría que cerrar la reja y no se puede trabajar. Y entonces ahí sí se pueden materializar riesgos. La preocupación del empresario del sector inmobiliario no puede ser si se materializan riesgos, sino si tiene cómo enfrentar los riesgos cuando se materialicen, porque pueden darse. Y, repito, rara vez se dan en la etapa precontractual. Generalmente se materializan después y ahí es donde van a poner le van a generar dolores de cabeza al propietario de esos inmuebles y a ustedes, empresarios del sector inmobiliario. Entonces, yo quería como señalar esos aspectos, traer esa experiencia personal, compartir lo que alguna vez tuvimos oportunidad de defender con una situación de contrabando que se dio en un inmueble arrendado y entonces, no sé, escucho entonces ya, o siendo pues ya faltando un cuarto para las 9, se abre el espacio para preguntas. Bueno, no, Alejandro, la verdad, qué gran charla. Nosotros creemos que este es un tema muy complejo
que esperamos pues que nadie se vea inmerso en esta situación y por eso se hacen como todos esos controles previos, pero la verdad es que son cosas que pueden suceder y como tú decías a lo largo de la charla, pues nadie es ajeno a esto, a lo imposible nadie está obligado. Y tengo como una apreciación y es cuando hablabas como el tema probatorio, de ese proceso que llevaron, como qué tips o qué herramientas les podría recomendar a nuestros asistentes en caso de que sean inmersos pues en ese proceso, sobre todo para ese acervo probatorio, que ahora nos decías que durante la ejecución del contrato tienen que haber seguimientos complejos, sino que se queden en el papel, sino para poder ir Sí. recopilando todo lo que ellos han hecho. Entonces, como de pronto si nos puedes listar, que lo dijiste ahorita, como para Por que se vayan ejemplo, con esa idea. sí, por ejemplo, en ese caso que hicimos, probamos que se hicieron en la fase precontractual todos los controles con el propietario. Es decir, se le hizo un estudio de títulos al inmueble, una revisión de la cadena titular, se verificó que el propietario no estuviera en listas restrictivas, que no fuera una persona, pues, que no fuera un criminal, o sea, que fuera una persona de bien, que se dedicaba a los negocios, que tenía sus propiedades todas, absolutamente todas bien habidas. Hechos esos controles, la agencia recibe el inmueble y lo pone ya en arrendamiento a un tercero. Cuando puso el arrendamiento a un tercero, el tercero pasó todos los controles. No estaba en ninguna lista. Nada. Incluso, ojo con una alerta que puede darse mucho para ustedes como agencias inmobiliarias. Por ejemplo, siempre pagan el canon de una cuenta distinta y abren cuentas bancarias distintas. Y uno dice, esto no es normal. Entonces ahí habría que hacer un control posterior. Por ejemplo, una visita y dejar un acta. Venga, ¿cuál es la razón de que usted siempre está matriculando una cuenta diferente con nosotros? Y llevamos, por ejemplo, 6 cánones y cuatro han sido pagados, pues, nos ha pagado de cuatro cuentas distintas y apenas van 6 meses. O sea, es muy raro. O peor aún, ni siquiera paga de cuentas. Es muy raro. Por ejemplo, siempre pagan efectivo. Pues no es porque paguen efectivo que haya ya una fuente, ya pues una alarma. Pues eso no es, pagar en efectivo no es un delito. Pero, por ejemplo, si es un canon bien importante, pues un canon bien importante. Imagínese usted un inmueble en el Poblado, en La Calera, que pueda valer 15 o 16 millones de pesos, 20 millones de pesos un canon de arrendamiento y se llevan siempre, además, a la agencia los 20 millones y ni siquiera en billetes de 100 sino en billetes de 5.000 pesos o de 10.000. Eso es una alerta. Uno dice, ¿esto de dónde está saliendo este dinero? Porque fíjese las denominaciones del dinero, además. Uno dice, pues, uno tiene que ser algo morboso, pues, o malicioso en esto, y uno dice, ¿qué hay aquí detrás? Extorsión, ¿o qué? Esta gente que se dedica, o sea, ¿de dónde sale este capital? Pero cosas como esa. Entonces, ya llevamos todos esos controles previos. Frente a la agencia se llevó que la agencia inmobiliaria de Cúcuta tenía toda la formación y todas las capacitaciones y que tenía todas las normas ISO, que cumplía, tenía certificaciones ISO. Pues, y eso al juez dijo, hombre, sí. Entonces, porque el juez también incluso decía, y es cierto lo que señalan los defensores, entonces, ¿qué va a hacer pues la agencia o el propietario? ¿Va a ir todos los días al inmueble a tomar fotos, a hacer videos de qué está pasando o quién entra al inmueble? Imposible. Pues que es imposible. Ahí bastó con todos o sea, los controles ex ante y durante fueron tan sólidos que se logró probar que no había cómo prever ese riesgo. Ahora, ex post, pues diría uno, controles ex post, mm, o digamos, soportes probatorios ex post para llevar a un eventual proceso o a una, uno dice, pues es que eso sería desconfiar del cliente. Por ejemplo, si el cliente siempre está pagando de la misma cuenta bancaria, si sigue, ¿yo qué diría? ¿Yo qué diría? Convendría de manera posterior, por ejemplo, a los clientes, hacerles controles en listas de chequeo. ¿Por qué lo digo? Porque es que puede que no esté en una lista OFAC o lista Clinton antes de iniciar, pero que ingrese después, porque le inician un proceso y se está dedicando al tráfico de estupefacientes y la fiscalía ya lo tiene en la mira. Pues, o alguna situación así. Entonces, por ejemplo, controles de las cuentas bancarias del cliente, control de la persona, representante. Ah, bueno, si el inmueble lo toma una persona jurídica, revisar quién es el representante legal, revisar quiénes son los socios, hacerle debido seguimiento o debida diligencia a los socios. Ojo, dependiendo del sector, de la jurisdicción, de la actividad, por ejemplo, minería, eso pues, es que el inmueble lo va a tomar una empresa de la minería, porque es que lo necesitan como una sede para, incluso, para llevar a cabo uno de los negocios, o incluso porque es que el mismo representante legal va a vivir. O sea,
cosas como esas, por el sector, en la jurisdicción, hay que hacer controles de vías, como señala la circular, ya no simplificadas, sino intensificadas, debidas diligencias intensificadas, mucho más exhaustivos, seguimientos posteriores en listas de chequeo o en listas restrictivas, incluso no bastaría a los 3, 6 meses, 12 meses, o sea, y eso y guardar evidencia de eso. Es decir, mire, vea, yo celebré contrato y a los 3 meses después yo le hago controles todavía al cliente. Y a pesar de eso, pues yo no pude detectar que estaba en una actividad delictiva. O sea, pero si hay esas evidencias, pues yo diría, se puede uno. Por ejemplo, el ejemplo la situación que describí, le pagan un canon de 20 millones de pesos mensuales siempre en efectivo. Y eso no le llama la atención nunca a la agencia. Pues la agencia sí tiene que llamarle la atención eso. O sea, o es una persona jurídica y cada mes tiene un representante legal distinto. Y uno dice, pero llevamos 8 meses del contrato de arrendamiento y nos han mandado, pues, no, y muy cumplidos, incluso mandan el certificado. Ay, mandamos certificado porque hubo cambio de representante legal. Y uno dice, sí, pero van 7 representantes en 9 meses de contrato. Uno dice, eso no está muy normal. O sea, y obviamente pues uno no va a poder levantar un velo societario y ver que es que detrás de eso está Fritanga o alias Moneda, pues uno no sabe quién está detrás de eso, pero uno dice, pero es que eso sí genera una alerta. La forma en que se paga. Mm, no sé. Por ejemplo, que una agencia diga, no, es que yo quiero dejar pagos de una vez ya 12 meses y el canon es de 20 millones. Entonces llevó de una vez allá, por Dios, llevó 260, 10 por 20, 200, y llevó 240 millones de pesos de una y en efectivo a la agencia. Uno dice, esto es raro. O sea, ¿cómo así que trae? Pues son cosas que pueden pasar y digamos que controles posteriores. Yo diría, por ejemplo, consultas periódicas en listas restrictivas y guardar evidencia y soporte de eso. Aunado a todos los controles, formularios de conocimiento del cliente, el control de listas de chequeo, las certificaciones que tenga la empresa en Sagrilab, incluso guardar que el oficial de cumplimiento se está capacitando año a año, pues todo eso sirve y a pesar, y para decir, vea, es que somos una empresa que tiene el conocimiento y a pesar de eso se hacen los controles que hay que hacer por ley, pero no se pudo detectar. Es que esto pasa a pesar de que la empresa incluso haga controles. En ese caso, la empresa tenía todos los controles y se materializó ese riesgo de, pues, de actividades de contrabando en un inmueble. Claro que sí, Alejandro, no, la verdad es que hace parte pues como de esa diligencia que pueden hacer las empresas pues de arrendamiento, las inmobiliarias, pero pues que claro, son cosas que se van a salir del control, pero sí todos estos tips que nos dicen, todas estas alertas que se dan durante la ejecución del contrato son supremamente importantes. Y por aquí tenemos otra pregunta. Qué pena, yo les doy otra. Claro Yo que no sí. creo, acuérdense que el arrendador, según la ley 820, por ejemplo, está obligado a garantizar el uso y el goce del inmueble y no puede perturbar. Pero, por ejemplo, si de la agencia dejan control o soporte de una llamada, venga, ¿cómo les ha ido en el inmueble? ¿Han tenido algún problema de soporte? Una visita, incluso el inmueble. Queremos visitarlo, ver cómo está y dejar una evidencia fotográfica. Pues sin ir a que el arrendatario no sienta que están afectando su, pero a mí, ¿por qué se me están metiendo aquí? No, pero por ejemplo, una visita y que, no, y que se observe, no, se hicieron 3 visitas y pues, no se vio nada raro. O sea, fíjense que eso es un control ex post y es un control que puede evitar, por ejemplo, que se extinga el dominio en caso de que la fiscalía inicie una acción de extinción de dominio. No, Alejandro, sí, perfecto. La verdad es que esta es una charla supremamente importante que aprovecho para recordarles que nos va a quedar en el canal de YouTube para que de pronto esperemos que no se lleguen a presentar estas situaciones, puedan volver a la charla y puedan tener como todas estas herramientas a la mano. Ahora sí, Alejandro, tenemos como una última pregunta antes de dar un cierre. Em, y es si de pronto tienes alguna recomendación como de una cláusula que se pueda incluir en el contrato, que pueda ayudar en el proceso. De pronto, pues como que en toda tu experiencia has visto que algunas inmobiliarias hayan introducido en el contrato que les haya funcionado. Hmm, Es una pregunta muy capciosa porque, pues, ojalá, si los contratos fuesen instrumentos sólidos, entonces, si son, uno se blinda con un contrato, pero si los contratos prevenieran los riesgos, no, pues no habrían, entonces la rama judicial, el aparato jurisdiccional no tendría procesos, porque no, pues,
porque entonces dirían, ay, no, es que en Colombia no hay demandas, en la rama judicial ningún juzgado tiene procesos, porque es que la gente hace tan buenos contratos. Si usted viera los contratos, y eso no basta. Entonces, ¿qué puedo sugerir? La cláusula de control LAFT y de tema de armas de destrucción masiva, pues que se hacen los controles, que el cliente se compromete o manifiesta y de cara a la buena fe contractual, que no está inmerso en esas actividades, que no se dedica a eso, que sus recursos no provienen de eso. Eh, por ejemplo, una cláusula, se me ocurre, a ver, hay una cosa, a veces las cláusulas cuando se materializan los riesgos, entonces terminaron siendo un saludo a la bandera. Pues porque uno dice, ay, ¿para qué el contrato? Y es que a pesar de un contrato muy bueno, pueden haber riesgos. Por ejemplo, una cláusula que diga que responderá de culpa levísima. Acuerdan que los contratos son bilaterales. Y cuando beneficien a ambas partes, entonces responden hasta de culpa grave y, perdón, de culpa grave y hasta de culpa leve. Pero poner incluso una cláusula que le diga al arrendatario que como él es el que usa y goza el inmueble, se me ocurre, acá se me está ocurriendo, estoy repentizando por mis ya casi 20 años de experiencia en el derecho, pero yo diría algo como esto y por mis cátedras universitarias poner una cláusula que diga, el arrendatario, como titular del uso y el goce del inmueble, responderá hasta de culpa levísima, o sea, por cambiar la destinación del inmueble, o sea, y no dar aviso de mala fe al arrendador. O sea, mire, se me está ocurriendo. Y decir, vea, es que yo le obligué a él. O sea, claro, alguien dirá, pues cada cláusula es boba, porque si alguien se dedica a tener menores y dedicarlo a la prostitución en un inmueble, no va a decir, pero yo decir que informará cualquier cambio. O más que informará, porque claro, no va a informar. Decir, responde hasta de culpa levísima el arrendatario, porque es el titular del uso y el goce de cualquier actividad o cualquier destinación non santa o que viole las buenas costumbres o ilícita y que pueda generar conflictos de extinción de dominio. O sea, yo sería de riesgos de LAFT, PDM, todas estas cosas o que pueda generar situaciones con entes de control, con la fiscalía. Ah, yo lo pondría así. Pues, digo, y que la arrendatario diga, ay, pero eso, ay, es que eso es que los contratos, pues, y yo diría que los de arrendamiento rara vez son de libre discusión, son de adhesión. O sea, yo le pongo el texto contractual y el arrendatario lo firma. O sea, y que lo lea, pues, pero yo haría eso. Ya pues si me llaman de ustedes luego a decirme, Alejandro, redactaron la cláusula, estaré presto pues a ofrecer mis servicios profesionales para entonces revisar sus contratos. Claro que sí, Alejandro, no, y aprovechamos también este espacio para que nos dejes tus datos de contacto para aquellas personas que de pronto tengan una situación, no sé si lo quieres poner en el chat. Eh, Ya mismo lo Perfecto, pongo en el chat. Mi nombre completo listo. nuevamente. Yo soy Oscar, me dicen Alejandro pues básicamente, pero yo soy Oscar Alejandro Castaño López. Mi celular se los pongo acá y mi correo electrónico. Perfecto, Alejandro, muchísimas gracias y de verdad que esta fue una charla súper, súper completa. Gracias pues por el espacio, por todas las personas que se conectaron, que participaron. Antes de irnos, los volvemos a invitar a nuestra Feria de la Vivienda para que nos acompañen 27, 28 y 29 de septiembre en Plaza Mayor. Allá encontrarán muchas ofertas, servicios, capacitaciones, todo lo que necesitan para adquirir su vivienda propia y nos están colocando pues nuestra pieza. Pueden adquirir las entradas en taquilla y nos vemos entonces 27, 28 y 29 de septiembre. Alejandro, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo, pero creemos pues que fue un espacio supremamente sustancioso con todas estas preguntas, estos tips y estas recomendaciones. Ahí quedan tus datos de contacto y esta grabación la pueden ver en nuestro canal de YouTube. No, con todo gusto y siempre pues muy complacido de estar, pues la lonja, mi relación con la lonja empezó desde el año 2015 más o menos y pues ya no me llaman tanto como quisiera, pero lo llevo en mi corazón y obviamente siempre con todo el cariño y sigo teniendo relación obviamente profesional con la lonja y siempre es de asistir a estos llamados muy gustoso. Claro que sí, no, Alejandro, no lo llamamos tanto como quisiéramos porque mantiene muy ocupado, es bastante codiciado para que anoten su número y él los pueda acompañar en todos los procesos que necesitan. Ahí está su número, su chat y cualquier cosa que necesiten nos pueden escribir y les estaremos compartiendo la información necesaria. Muchísimas gracias, Alejandro, y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. No, a ti, Mariana, a María Alejandra, a Mayra Alejandra, a todos los asistentes, muchas gracias y un saludo
para todos ustedes, también para el doctor Federico. Que esté muy bien. Feliz día para todos. Hasta luego.